Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque lo que Clarisa sufrió en esa hacienda, mis amores, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, aunque bien que se lo tendrían merecido algunas almas perdidas que andan por ahí. Quitando la paz. Eran las 5 en punto de la mañana, un frío que calaba hasta los huesos más resecos del alma. Se había colado por las rendijas carcomidas de la puertita del cuarto de servicio, ese cuchitril pegado a la lavandería donde Clarisa, nuestra pobre Clarisa, se despertaba cada día entre la oscuridad más profunda, una oscuridad tan densa que se podía masticar, que sabía a encierro y a abandono, una oscuridad que parecía tragarse cualquier rayito de esperanza que intentara asomarse por las diminutas ventanas enrejadas. El catre de fierro chirrió bajo su peso, un sonido metálico y oxidado que era su despertador más fiel, más ruidoso que el pitido agudo y barato de su despertador de pilas, ese pequeño demonio de plástico de color gris que vibraba sobre la mesa de madera astillada como una mosca atrapada, y la manta de lana vieja, gastada hasta la transparencia en algunos puntos, olía a humedad y a días sin sol, una fragancia de resignación que se había impregnado en cada una de sus hebras. El aliento se le escapaba en pequeñas nubes blanquecinas que flotaban un instante en el aire pesado y estancado, antes de disolverse en la negrura gélida de la habitación, y sus dedos, que siempre estaban agrietados y resecos como la tierra de una sequía eterna, buscaron a tientas en la penumbra los zapatos, esos zapatos remendados con alambre que eran más que un simple calzado, que eran su única posesión digna, la última prueba de que alguna vez tuvo un techo propio, un pedacito de tierra que llamar hogar, antes de que la vida la arrancara de cuajo de sus raíces. Con una meticulosidad casi religiosa, con sus manos que temblaban de puro frío y de la anticipación de otro día de trabajos forzados, deshizo el nudo de alambre que sostenía la suela casi inexistente y lo rehizo con la paciencia de un artesano, sintiendo el metal frío y áspero contra la piel sensible de sus yemas, la cinta adhesiva que se despegaba a cada paso, el tejido desgastado que apenas protegía sus pies del suelo helado. Cada giro de alambre era un rezo silencioso, un conjuro contra la desesperanza, un pequeño acto de resistencia contra el destino que la arrastraba, porque botar esos zapatos sería como tirar al cesto de la basura el último pedacito de dignidad que le quedaba, sería como admitir que ya no había nada por lo que luchar. Y mientras el frío se le metía hasta los tuétanos, haciéndole doler cada hueso del cuerpo, se le vino a la mente, mis amores, como un zarpazo helado, el recuerdo de su aldea en Guatemala, allá en el altiplano, donde el frío no solo cortaba la piel, sino que se metía en el alma y te congelaba los sueños antes de que pudieran siquiera nacer, antes de que pudieran levantar cabeza y ver la luz del sol. Recordaba el olor punzante a leña quemada que se aferraba a la ropa como un segundo pellejo, el sabor amargo del humo en la garganta reseca por la escasez de agua, la sensación del aire delgado y cortante que le laceraba los pulmones cada vez que intentaba respirar hondo, un aire tan puro y tan cruel a la vez, que le recordaba la dureza de la vida. En esas montañas cubiertas de niebla perpetua, se veía a sí misma, una niña pequeña con los pies descalzos sobre la tierra helada, sintiendo cada piedrita afilada clavarse en sus plantas, con los labios partidos por el viento helado y el estómago rugiendo de vacío, sentada junto a sus 5 hermanos menores en el suelo de tierra apisonada, compartiendo un plato raquítico de frijoles negros, con el aroma terroso y el sabor salado llenándole la boca, y unas tortillas de maíz que parecían de papel de tan delgadas, que casi transparentes se volvían al estirarlas entre sus manitas infantiles, el único alimento que tenían que repartir entre todos, un bocado para cada uno, contado al milímetro, para que nadie se quedara sin un poquito de sustento en el cuerpo. El recuerdo de esa niña, con sus ojos grandes y llenos de una tristeza ancestral, se le clavó en el pecho como una espina helada, y Clarisa sintió el mismo nudo en la garganta que sentía en esas noches interminables, donde el hambre no la dejaba dormir, donde el frío se convertía en una compañía más, apretándola contra su madre, buscando el calor, que apenas emitían sus cuerpos flacos. El sonido del viento ululando entre los pinos viejos de la montaña, un lamento constante que se colaba por las paredes de adobe de su humilde choza, era música de cuna para esos niños que ya nacían conociendo la escasez y la pérdida, era el presagio de las tragedias que se cernían sobre ellos, como la muerte de su padre, mis amores, un día lluvia torrencial donde el frío se volvió una guadaña invisible.
Aún recordaba la textura pegajosa del barro bajo sus pequeños pies, el olor penetrante a tierra mojada y a miedo, que se mezclaba con el aroma a hierbas medicinales, que la curandera intentaba hacerle tragar a su papá, la voz quebrada de su madre, un lamento tan profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, y luego, el silencio, ese silencio que pesaba como una losa de concreto sobre la pequeña choza, el frío repentino en la cama donde yacía el cuerpo inerte de su papá, que de pronto ya no emanaba el calor familiar, la sensación de sus manos inertes, ásperas y callosas, que ya no podían acariciarla, que ya no podían construirles un futuro, el olor a cera de las velas que ardían alrededor del cuerpo, y la imagen de su pequeño rostro reflejado en el brillo aceitoso de las llamas, mientras su alma de niña no entendía por qué su padre se había quedado tan callado, por qué ya no le sonreía, por qué sus ojos se habían apagado como dos carbones después del fuego. Esa experiencia le había enseñado que la vida era una vela a merced del viento, que se apagaba sin avisar, dejando solo un rastro de humo amargo y el frío de la ausencia. Con ese nudo en el estómago y el frío de los recuerdos clavado en el pecho, Clarisa se levantó del catre, sintiendo el crujido de sus rodillas, que ya a sus 32 años estaban marcadas por callosidades duras y oscuras, cicatrices de 1000 pisos fregados a mano, de 1000 humillaciones tragadas en silencio. Se calzó los zapatos remendados. Cada paso era una promesa, un pequeño eco de su determinación, y subió con pasos lentos y pesados por la escalera de servicio, una escalera estrecha y oscura, con escalones de cemento raspado que se sentían ásperos bajo la suela gastada de sus zapatos, un contraste brutal con las escaleras principales de la hacienda, de mármol pulido y barandales labrados en hierro forjado, que parecían esperarla a la vuelta de la esquina, invitándola a un mundo de lujo y olvido al que ella jamás tendría acceso. Al subir por esa escalera de servicio, sintió en su piel la temperatura cambiar abruptamente, de la humedad fría y estancada de su cuarto, al aire un poco menos pesado de los pasillos superiores, donde ya se filtraba, débilmente, la luz del amanecer a través de los ventanales altos. Y de repente, el contraste, como un golpe seco en la cara, mis amores. La oscuridad, la pobreza de su cuarto, el olor a humedad y a encierro, se desvanecieron por un momento cuando sus ojos se toparon con la majestuosidad del patio central de la hacienda, un oasis de riqueza y esplendor que parecía haber sido arrancado de un cuento de hadas, pero un cuento de hadas al que ella no pertenecía. Las columnas de piedra, macizas y antiguas, se alzaban imponentes hacia el techo, cubiertas en algunas partes por las enredaderas de bugambilias, que ya empezaban a despertar, mostrando sus flores color fucsia, rosado y lila que se veían casi artificiales de tan perfectas. El aire ya no olía a encierro, sino a una mezcla embriagadora de perfume Dior Chador que siempre usaba la señora Verónica, esa esencia tan dulce y tan plástica que le irritaba las fosas nasales, mezclado con el aroma fresco y dulzón de las rosas del jardín, que ya abrían sus pétalos aterciopelados a la luz tímida, y por debajo de todo eso, olor penetrante, químico, casi áspero, del cloro industrial que Clarisa misma usaría, que ya empezaba a escocerle en el fondo de la nariz, un presagio de lo que le esperaba. La fuente de 3 niveles, con sus azulejos de talavera pintados a mano, brillaba ya con los primeros rayos del sol, el agua cristalina cayendo con un murmullo constante, un sonido que para otros sería relajante, pero que para ella era una banda sonora monórbida que acompañaba su tortura diaria. La cantera rosa pulida a mano que cubría todo el patio, brillaba como un espejo, y Clarisa, con un suspiro que le raspó la garganta, se arrodilló lentamente, con un gesto ya automático y doloroso, sobre una de esas losas frías. El impacto no fue suave, mis amores, fue un golpe seco, un sonido sordo que solo ella pudo escuchar en el silencio de la mañana, y el frío de la piedra se le clavó en las rodillas como 1000 agujas heladas, traspasando la delgada tela de sus pantalones gastados. El ardor de sus callos al chocar con la superficie dura fue inmediato, una punzada profunda que se extendía por sus huesos, un viejo conocido que la saludaba cada mañana como un verdugo incansable. Sus dedos se estiraron, buscando las guías de goma amarillas, ese escudo protector, esos guantes que eran su armadura contra el mundo, contra el cloro, contra el dolor, el único objeto que le daba una mínima sensación de poder en la vastedad de su impotencia. Al instante, el olor a cloro, esa fragancia ácida y cáustica, se intensificó, entrando por sus fosas nasales como un látigo, quemándole la garganta, irritándole los ojos hasta hacerlos llorar,
y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, no solo por el cloro, sino por la injusticia que pesaba sobre su alma. Vio su propio reflejo distorsionado en el brillo pulido de las losas de cantera rosa, un rostro cansado, marcado por las preocupaciones, con los ojos hinchados por el poco sueño y el alma cargada de penas. Y ese reflejo, mis amores, le recordó vívidamente la superficie fría y lisa de la lápida de su padre, la misma sensación de abandono, la misma frialdad que parecía absorber cualquier calor. Cada movimiento de su mano, cada frotar del trapo mojado en la solución jabonosa y clorada, era un esfuerzo monumental, un acto de voluntad pura, porque el dolor de las rodillas que ardían bajo el castigo del frío, y la presión era constante, palpitante, se extendía por sus muslos y le subía por la espalda, un dolor sordo y persistente que la acompañaba desde que el sol empezaba a dibujar las primeras sombras en el horizonte. Se sentía como si los tendones de sus rodillas estuvieran a punto de reventar, como si cada poro de su piel absorbiera el frío y la desesperanza de la piedra. Y en ese monólogo interno que la acompañaba cada día, entre el chirrido incesante del trapo húmedo contra la cantera y el murmullo incesante de la fuente, pensaba en su hijo, su pequeño, Esteban, su razón de ser, su milagro andante a pesar de su enfermedad. Se veía su carita pálida, sus labios secos, los ojos grandes y febriles mirándola con una confianza absoluta que le partía el alma en 1000 pedazos. El recuerdo del último ataque de tos de Esteban, un sonido raspado y desgarrador que se había clavado en sus oídos como cuchillos, le recordó la urgente necesidad de la operación, esa operación que costaba más que 100 años de su salario, una cifra que parecía una burla cruel del destino, una montaña imposible de escalar para una mujer como ella. Sin más que sus manos y su desesperación. Cada gota de sudor que lhe corria por la frente, cada punçada em las rodillas, cada inalação del cloro que lhe queimava las fossas nasales, era, em sua mente, dia mais cerca de esse milagro impossível, de essa salvação para su pequeño, uma pequena moneda depositada en la alcancía de la esperanza. Sentía el ardor, no solo en sus manos cubiertas por los guantes amarillos, sino en el pecho, un fuego lento que se alimentaba de la angustia por su hijo, pero también de una chispa, minúscula pero tenaz, de fe inquebrantable. Mientras el trapo frotaba y frotaba, haciendo círculos monótonos sobre la superficie fría, su mente volaba, se aferraba a la imagen de Esteban sano, corriendo por el campo, riendo a carcajadas con ese brillo en los ojos que ella tanto anhelaba volver a ver. Cada pulgada de cantera que quedaba impecable bajo sus manos era un pequeño triunfo, una batalla ganada en la guerra contra la miseria, una pequeña victoria que la acercaba, aunque fuera por un suspiro, al sueño de ver a su hijo respirar con tranquilidad, de saber que la tos no le arrancaría el alma. El patio era inmenso. Las columnas parecían multiplicarse a medida que limpiaba, y el amanecer ya había dado paso a una luz más clara, pero Clarisa seguía ahí, arrodillada, con la espalda encorvada por el cansancio y el peso de su pena, pero con la mirada fija en el brillo de la cantera, en el reflejo de sus manos trabajadoras, un reflejo borroso, que le mostraba no solo la dignidad, sino la feroz determinación de una madre que estaba dispuesta a arrastrarse sobre 1000 piedras, a quemarse la piel 100 veces, a tragarse cada lágrima amarga, si eso significaba la salvación de su pequeño pedacito de cielo. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque justo en ese instante, en ese mismo aliento que Clarisa exhalaba con el vapor amargo del cloro, un sonido comenzó a retumbar en el silencio majestuoso de la hacienda. Un sonido que era como el presagio de una tormenta de arena en pleno desierto, el clac-clac metálico y arrogante de unos tacones que no pisaban, sino que aplastaban el aire, un eco seco que subía desde el corazón de la casa, por la escalera principal de madera labrada, que crujía bajo el peso de la insolencia. Cada escalón gemía una agonía. Silenciosa mientras esos pasos arrogantes descendían. ¡Ay, mis amores! El corazón de Clarisa, que ya latía con la furia sorda de una madre acorralada, se le encogió más todavía. Sintió un escalofrío que no venía del frío de las losas, sino del miedo que se le metía hasta los huesos, porque ella, con ese oído tan afinado para el peligro, sabía que esos tambores de guerra solo anunciaban la llegada de Verónica, la serpiente cascabel que envenenaba el aire con su sola presencia. El primer clac resonó en el patio, un golpe seco que hizo que el líquido de la cubeta vibrara ligeramente.
una onda imperceptible que solo Clarisa notó con la piel erizada. Su espalda se tensó, sus músculos ya agarrotados por horas de limpieza se contrajeron con una alerta primal, mientras el sudor frío le perlaba la frente, pegándole los pequeños cabellos rebeldes que se escapaban de su moño apretado. El segundo clac-clac fue más cerca, ya en el rellano, un redoble que se sentía como si un martillo invisible golpeara directo en la base de su cráneo. Y ella, sin atreverse a levantar la vista de la cantera rosa pulida que brillaba bajo sus manos agrietadas, sintió como una sombra fría, larga y delgada como la hoja de un cuchillo, se proyectaba sobre ella, cubriendo la pequeña porción de luz solar que apenas comenzaba a calentar su espalda, envolviéndola en una oscuridad repentina, como una nube de tormenta que se cierne justo encima de la única flor en un campo yermo. Y el perfume, ¡ay, mis amores! El Dior J'adore de Verónica, denso y embriagador, un aroma que valía más que toda la aldea de Clarisa junta, se posó sobre el dulce olor a rosas y el pungente del cloro, asfixiando cada molécula de aire que Clarisa intentaba respirar. Un aroma que le perforaba las fosas nasales con su arrogancia, recordándole la opulencia que la rodeaba y la miseria que la habitaba, una prisión invisible que se construía con cada paso de esos tacones carísimos. Los Louboutin, esos Louboutin de suela roja que costaban lo que ella no ganaría ni en 4 años de arrastrarse sobre estas losas benditas, se detuvieron justo a un pie de su cabeza, justo donde sus ojos agotados podían ver el brillo pérfido del charol negro, el rojo vibrante de la suela que se alzaba como una bandera de conquista. Una provocación descarada, y Clarisa sintió el frío del mármol penetrar aún más en sus rodillas ya adoloridas, como si el suelo mismo se burlara de su condición, como si cada poro de la cantera se hiciera hielo bajo su carne. Una voz, mis amores, una voz que era como vidrio roto raspando sobre una pizarra, una melodía desafinada y cruel, cortó el silencio, una voz altanera que salía de la boca de Verónica, la dueña de esos tacones del infierno, gata muerta de hambre. Gritou Verônica, e as palavras caíram sobre Clarissa como choro de ácido hirviente, queimando-lhe a piel, hundindo-se directo en la herida abierta de sua dignidade. Todavia não terminas. Es que eres una inútil de nacimiento, una buena para nada, una piojrosa que no sirve ni para limpiar un patio. Pero mira nada más, todavía con las manos metidas en el agua sucia a estas alturas. ¿Qué te pagamos por dormir de rodillas o por trabajar, desgraciada? Me desesperas, en serio, tu lentitud es ofensiva, como si te hicieras la mártir para que te tengamos lástima, pero aquí nadie te va a dar nada. ¿Me oyes? Aquí se trabaja o se te echa a patadas, muerta de hambre. Eres tan lenta que me dan ganas de pegarte un empujón para que se te quite lo torpe, marginal. Me pregunto si sabes hacer algo bien en tu vida, aparte de revolcarte en tu miseria, basura. ¿O es que en tu pueblo piojoso también tardaban siglos en terminar la tarea más sencilla? Deberías estar dando gracias de que te damos un techo y un plato de comida, igualada. Cada insulto, mis reinas, era como un latigazo que le rompía un pedacito de alma a Clarisa, y ella, con la cabeza gacha, con el pelo pegado a la frente por el sudor y el miedo, sintió un temblor incontrolable naciéndole en las manos, un escalofrío que le corría por la espalda hasta la punta de los dedos que, dentro de los guantes amarillos de goma, se apretaban con una fuerza que amenazaba con reventar las costuras, una fuerza inútil, una rabia contenida que no podía salir, porque si salía, sería el fin de todo, sería el fin de la esperanza de su hijo. Un nudo gordo, áspero y doloroso, se le formó en la garganta, tan apretado que le impedía tragar la saliva, le quemaba la faringe, le secaba la boca, y ella no podía levantar la vista. No podía mirar a esa mujer que la pisoteaba con el mismo desprecio con el que pisaría una cucaracha en el suelo. Las lágrimas, esas lágrimas silenciosas que eran tan viejas como su propia desesperación, se asomaron a sus ojos, punzándole la vista con un ardor que le dolía más que el cloro en sus manos agrietadas. Pero ella, con una fuerza sobrehumana, las tragó, las empujó hacia adentro, sintiendo cómo esa salada amargura le bajaba por la garganta, quemándole el esófago, un sabor a derrota que conocía tan bien, un sabor a impotencia que era el pan de cada día en su miserable existencia. Sus pensamientos, mis amores, eran como un huracán desatado dentro de su cabeza, un torbellino de voces y recuerdos que se mezclaban con el eco de los insultos de Verónica, que aún resonaban en el patio como campanazos fúnebres. Dios mío, aguanta,
Aguanta, Clarisa. Se decía a sí misma con la voz temblorosa de su mente. Aguanta por Manuelito, por tu muchacho, que su vida depende de cada migaja que esta mujer te arroje, depende de cada insulto que tus oídos soporten sin quebrarse, depende de cada humillación que tu espalda reciba sin doblarse por completo. ¿De qué sirve gritar? ¿De qué sirve alzar la voz aquí? Solo me echarán como a un perro sarnoso. Y entonces, ¿quién le dará el medicamento a mi niño? ¿Quién le pagará esa operación que le puede salvar la vida? ¿Quién? Nadie, Clarisa, absolutamente nadie. La dignidad, sí, la dignidad es importante, pero la vida de tu hijo es lo único que importa ahora. ¿Qué son unos gritos? ¿Qué es un poco de vergüenza comparada con la tos seca de Manuelito, con su fiebre que no baja, con sus ojitos tristes que te miran buscando una promesa que apenas puedes susurrarle? Mejor ser una piojosa para esta mujer que una madre que no pudo darle una oportunidad de vivir a su propio hijo. Mejor esto, este ardor en las rodillas, este dolor en el alma, este hedor a cloro que se me mete hasta en los pulmones, que el frío cortante de Guatemala, aquel que se metía por las rendijas de nuestra choza de barro, el mismo frío que me hacía doler los huesos cuando era una niña, el que se llevaba los sueños de todos nosotros, uno por uno, como si fueran hojas secas arrastradas por el viento helado del altiplano. El frío que se llevó a mi papá, que le arrancó la vida antes de que pudiera ver los 25, con esa tos que se parecía tanto a la de mi Manuelito, la misma tos que resonaba en la noche como un requiem silencioso para los pobres. Recuerdo el sabor de los frijoles negros, mis amores, una pasta humilde y salada que teníamos que repartir entre 6 hermanos, una cucharada para cada uno, mezclada con el trozo de tortilla de maíz que se sentía como un tesoro, un bocado que teníamos que masticar lentamente para engañar al estómago, para creer que habíamos comido lo suficiente, para que la desesperación no nos ahogara por completo. Y mi madre, con las manos agrietadas como las mías, con los ojos llenos de tristeza y una fortaleza que hoy entiendo, nos miraba con ese amor que dolía, ese amor que te hacía querer tragarte el mundo entero para que ellos no sintieran hambre, para que ellos no sintieran el frío que te cortaba la piel como 1000 puñales invisibles. No, Clarisa, no puedes ceder. Tienes que ser fuerte, tienes que ser una roca para tu hijo, aunque por dentro te estés desmoronando. Aunque cada palabra de esta mujer sea un golpe que amenaza con pulverizarte, tienes que seguir, respirar hondo, limpiar sin protestar, porque la vida de tu hijo es el eco de cada baldosa que dejas impecable, es la prueba de tu sacrificio, es la moneda que pagas por su milagro. Y mientras esos pensamientos la ahogaban, una gota de sudor frío se deslizó desde su sien, bajando por su mejilla, mezclándose con una lágrima apenas contenida, escurriéndose por la comisura de sus labios hasta llegar a su boca, un sabor amargo, salado, metálico como la sangre, que se le metió en la lengua, recordándole que seguía viva, que la batalla no había terminado, que cada fibra de su ser, aunque herida, seguía latiendo con la promesa de su hijo. Sus ojos, en un acto reflejo de su subconsciente, bajaron de sus guantes de goma a sus propios zapatos, mis reinas, esos zapatos remendados con alambre que eran la viva imagen de su existencia, la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, un refugio antes de que la vida la arrastrara a este infierno dorado. Las suelas, mis amores, desgastadas hasta lo inimaginable, apenas un rastro de goma, cosidas con alambre fino y cinta adhesiva que se desprendía en pedazos, apenas podían sostener sus pies cansados. Esos pies que habían caminado miles de kilómetros desde su aldea maya en el altiplano de Guatemala, que habían sentido el frío de la tierra mojada, el barro pegajoso, el polvo seco, la aspereza de los caminos sin fin, y ahora se encontraban sobre el mármol pulido y frío, un contraste tan cruel que le helaba el alma. Y ahí estaban, frente a ella, los Louboutin de Verónica, brillantes como la noche misma, con la suela roja como si estuvieran teñidos con la sangre de los pobres, tacones afilados que se alzaban insolentes, un monumento a la vanidad y al desprecio. Cada uno de esos zapatos valía lo que para Clarisa era un sueño inalcanzable, la salvación, un futuro para su Manuelito, y ella solo podía ver la diferencia, sentir la punzada de la injusticia que la separaba de esa mujer. Una distancia abismal que se medía en pesos, en desprecios, en la crueldad de una sociedad que elevaba a unos y aplastaba a otros sin piedad. Y en ese patio, bajo el sol que comenzaba a quemar, el olor a Dior Jadore y a cloro se mezclaba con el aliento de la humillación, mientras Clarisa se arrastraba, centímetro a centímetro, respiración a respiración,
bajo la sombra opresora de los zapatos de su verdugo. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque lo que vamos a presenciar es la pura maldad humana, la envidia desatada y la fortaleza de un alma que se niega a morir aplastada por el fango. Clarisa, con las manos aún entumecidas por el frío penetrante de la mañana, y el ardor residual del cloro industrial que le picaba la piel, continuaba su labor, el brillo tenue de la cantera rosa, devolviendo un reflejo fantasmagórico de su rostro fatigado, mientras el eco metálico de los tacones de Verónica se alejaba, pero no el peso de sus palabras que se cernían sobre Clarisa como una nube negra cargada de tormenta. La mujer se incorporó con un crujido casi imperceptible de sus rodillas, esas rodillas que habían besado el frío suelo de cantera por años, que guardaban las cicatrices de 1000 humillaciones, y se secó con el dorso de la mano, áspera como lija, el sudor que le perlaba la frente, un sudor que no era solo de esfuerzo físico, sino de la angustia, silenciosa que le corroía el alma, pensando en su pequeño Manuel, en su enfermedad que no daba tregua, en la operación que se alzaba como un Everest infranqueable. El recuerdo del sabor agridulce de los frijoles negros repartidos entre 6 hermanos, el olor a leña quemada impregnado en la ropa de su infancia en esa aldea guatemalteca donde el frío se metía hasta los huesos y los sueños se secaban al sol como hierbas amargas, volvían con una fuerza brutal, anclándola a la realidad de su lucha, a la necesidad imperiosa de seguir de pie, aunque cada paso fuera un calvario. De repente, el sonido ligero y agudo de un teléfono móvil moderno, un sonido que contrastaba brutalmente con el tintineo metálico de los tacones de Verónica, rompió la relativa calma del patio. Clarisa alzó la vista, con la cautela de un animal herido, y vio a Verónica, recostada con estudiada despreocupación contra una columna de piedra, el vestido de seda color esmeralda que se ajustaba a su figura como una segunda piel, mientras sostenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz, antes gélida y cortante, ahora se tornaba melosa, meliflua, fingiendo una complicidad inexistente con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. El olor del perfume caro, ese Dior Chadore tan artificial y empalagoso, se intensificó, saturando el aire, como si quisiera ahogar cualquier otro aroma, cualquier otra presencia. Clarisa intentó concentrarse en limpiar el borde de la fuente, en el murmullo de la cascada de azulejos Talavera, pero los oídos se le agudizaron involuntariamente ante la figura de Verónica, ante la certeza de que ella era el tema de conversación. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí limpiando», comenzó Verónica. Su risa un cascabel falso, desprovisto de alegría, cargado de burla. Parece que salió de un basurero, de verdad. Con esas manos agrietadas, esos pies que se caen a pedazos, seguro que hasta chinches trae en el pelo. Clarisa sintió un retortijón en el estómago, como si le hubieran lanzado una piedra helada directo al vientre. Las palabras de Verónica caían sobre ella como gotas de ácido, quemando, corroyendo, pero un instinto primario, aprendido en años de supervivencia, le ordenaba encogerse, hacerse invisible, no darles el gusto de ver su dolor. Verónica continuó, y cada sílaba era un golpe más, un latigazo invisible que dejaba marcas profundas en el alma de Clarisa. No te imaginas, amiga, la cara que pone cada vez que le das una orden. Como si fuera la dueña de la casa, imagínate. Una muerta de hambre, igualada, que no entiende su lugar. Y lo peor, don Fernando la trata como si fuera de la familia, le habla con una condescendencia que me saca de quicio. Yo creo que hasta se le insinúa. Ya sabes cómo son estas marginales, siempre buscando treparse por donde sea. Clarisa, arrodillada cerca de la entrada de la cocina, los guantes amarillos de goma que representaban su dignidad apenas visibles bajo el borde de la mesa de mármol. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El temblor que antes recorría sus manos al preparar sus zapatos remendados, ahora la sacudía hasta los huesos, un temblor incontrolable de rabia contenida, de vergüenza impuesta. Sentía las mejillas ardiendo, un calor que no provenía del sol, sino de la humillación que la envolvía como un sudario. El sabor en su boca se volvió amargo, metálico, como si hubiera lamido un trozo de hierro oxidado. Recordó las palabras de su madre, susurrando en la oscuridad de su choza en Guatemala, su voz ronca por el frío y la tos, mientras le cosía un agujero en la única falda que poseían.
Hija, el trabajo dignifica, aunque sea barrer calles o lavar ropa ajena. Nunca dejes que nadie te quite eso, que te haga sentir menos por ganarte el pan con el sudor de tu frente. La honra es lo único que nadie te puede robar, Clarisa. Su madre, esa mujer fuerte y resiliente que había luchado contra la pobreza toda su vida, que nunca se doblegó ante nadie, era el faro de su existencia, y esas palabras resonaban ahora en su mente, un escudo frágil contra el ataque despiadado de Verónica. La risa de Verónica se hizo más estruendosa, más cruel, mientras gesticulaba con la mano libre, su anillo de diamantes brillando con una luz cegadora. Sí, sí, seguro que anda enamorada del patrón. ¿Qué ilusiones tiene la pobrecita? Como si un hombre como él fuera a mirar a una basura como esa. Necesita que le bajen los humos, y rápido. Esta mañana, cuando la vi con esos zapatos que parecen telarañas, casi me da un ataque de la risa, pero luego pensé, esta mujer es tan desesperada que no se da cuenta de lo patética que se ve. Clarisa tragou saliva com dificuldade, sentindo como as lágrimas pugnavam por salir, como se lhe formava nudo apretado en la garganta que le impedia respirar. Cada palabra era un clavo más en su ataúd emocional, un recordatorio de su posición, de su pobreza, de su aparente insignificancia ante el poder y la belleza artificial de Verónica. La oscuridad que había sentido en su pueblo natal, la oscuridad de la desesperanza, parecía envolverla de nuevo, amenazando con devorarla. Fue en ese preciso instante, cuando el peso del mundo parecía aplastarla bajo la crueldad de las palabras de Verónica, que un sonido dulce y puro rompió la tensión insoportable. Unos pasitos cortitos y ágiles, acompañados por un gorjeo infantil, se acercaron, y de repente, Clarisa sintió unos bracitos delgados rodeándola con una fuerza sorprendente para su corta edad. Isabela, la pequeña Isa, con su vestido de encaje blanco y su cabello rubio cayéndole en rizos desordenados, se había aferrado a las piernas de Clarisa, hundiendo su carita en la tela áspera de su uniforme. Clarisa, olvidando por un instante el dolor y la humillación, le devolvió el abrazo con todo el amor que guardaba en su corazón, sintiendo la fragilidad de la pequeña, su necesidad de afecto, una necesidad que solo ella, Clarisa, parecía entender. El roce suave del cabello de Isa contra su mejilla, el olor dulce y a talco de bebé que emanaba de ella, era un bálsamo para su alma atormentada, un recordatorio de que no todo era oscuridad y desprecio en ese mundo. Isa, mi amor, ¿qué haces por aquí tan temprano? Le sussurrou Clarisa, su voz quebrando-se pouco por la emoción. La niña levantou a cara, sus ojos grandes y curiosos, y una sonrisa tierna iluminó su rostro. Te conté el cuento de la estrella fugaz, Clary, dijo con su vocecita dulce, el que tú inventas. Pero la felicidad de ese instante, la fugacidad de la ternura, fue brutalmente interrumpida por un grito agudo y estridente que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Verónica, al ver a Isabela abrazando a Clarisa, su rostro se contrajo en una mueca de furia y asco, como si hubiera visto a la niña acariciar un insecto repugnante. «Fuera de aquí, desgraciada inmunda», aulló Verónica, su voz transformándose de golpe en la de una fiera herida, lanzándose hacia ellas. «No toques a esa piojosa. Quita tus sucias manos de mi hija, arrastrada». En un movimiento brusco, violento, Verónica agarró a Isabela por el brazo, arrancándola de los brazos de Clarisa con una fuerza que hizo sollozar a la niña. Isabela, sorprendida y asustada por la agresión de su propia madre, comenzó a llorar desconsoladamente, sus pequeños puños apretándose inútilmente en el aire, mientras trataba de alcanzar a Clarisa, a la única persona que le brindaba consuelo y cariño en esa casa fría y llena de pretensiones. Clarisa se quedó petrificada, viendo cómo su pequeña amiga era arrebatada de su lado, sintiendo la impotencia invadirla por completo, una impotencia que se sentía física, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. Las lágrimas que había logrado contener ahora corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con el sudor y la suciedad, un torrente de dolor y frustración. El aire se cargó de nuevo con la agresividad de Verónica, y el perfume de Dior Hador parecía ahora un hedor nauseabundo, una fragancia de maldad pura. Isabela sollozaba, su llanto resonando en el patio como un lamento desgarrador, y Clarisa, sintiendo la desesperación apoderarse de ella, solo podía pensar en su hijo, en la injusticia de un mundo que permitía tales crueldades, mientras Verónica, con una sonrisa triunfal, observaba el sufrimiento de ambas, sintiendo el placer oscuro de haber
sembrado el caos y la tristeza. El sonido metálico de los tacones de Verónica, al caminar hacia el interior de la casa, dejando atrás a Clarisa y a la pequeña Isa llorando, era ahora el único sonido que se oía, un sonido que resonaba en los oídos de Clarisa como un requiem por la inocencia perdida y la crueldad desatada. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la maldad de ciertas damas, mis amores, tiene la consistencia del veneno y el sabor amargo de la hiel. Mientras la pequeña Isabela, esa criatura de luz que nació ciega pero con un alma que veía más allá de las apariencias, lloraba desconsoladamente aferrada a las faldas de Clarisa. Sintiendo el dolor de su nana como si fuera propio, Verónica se permitía saborear un instante de victoria, un instante tan efímero como una mariposa en medio de un ciclón, pero lo suficientemente dulce para alimentar su ego enfermo. El perfume de Dior J'adore, que antes se mezclaba con el aroma de las rosas del jardín y hasta con el picor familiar del cloro industrial con el que Clarisa luchaba día a día para mantener impoluta la opulencia de esta hacienda. Ahora se sentía espeso, denso, un velo opresivo que anunciaba la catástrofe inminente. Las lágrimas de Isa, tan pura inocencia, resbalaban por sus mejillas, pequeñas perlas de dolor que Clarisa secaba con sus manos ásperas, unas manos que habían conocido el frío cortante de Guatemala, el tacto áspero de las hierbas medicinales que aprendió de su abuela, y el llanto silencioso de tantas noches sin dormir por el futuro incierto de su hijo. Verónica, con la cara pintada de una falsa compasión que apenas disimulaba la mueca de satisfacción, una mueca que le retorcía los labios finos, como si hubiera probado un limón amargo. Observaba la escena, el corazón latiéndole con un ritmo frenético, un galope salvaje que la llenaba de una energía perversa. El sonido de sus tacones Louboutin, esos cañones de alta costura con suela roja como sangre fresca, resonaba en el mármol pulido del patio. Cada clac un martillazo contra la dignidad de Clarisa, cada paso un recordatorio de la distancia abismal entre la gata muerta de hambre y la realeza artificial que ella representaba. Pero ahora, con Isabela llorando y Clarisa intentando consolarla, la serpiente cascabel sentía que había llegado el momento de dar el golpe certero, el golpe que la liberaría de esa sombra incómoda, de esa empleada molesta a la que don Fernando trataba con una deferencia que le quemaba las entrañas. El odio de Verónica hacia Clarisa no era un odio reciente, mis amores, era un veneno antiguo que se había gestado en la oscuridad de sus inseguridades. Recordaba la primera vez que vio a Clarisa, tan humilde, tan sacrificada, pero con una chispa en los ojos que le hablaba de una fuerza interior que Verónica jamás poseyó. Y la forma en que don Fernando la miraba, con una mezcla de respeto y ternura que a Verónica le arrebataba el aliento, era como un puñal helado clavado en su orgullo de mujer que se creía la única capaz de cautivar a su hombre. Essa desgraciada, pensava Verónica, mientras sus ojos, frios y calculadores como esquirlas de hielo, se fijaban en el contorno humilde del cuarto de servicio. Essa marginal se cree digna de estar en esta casa. Cree que sus manos sucias tienen derecho a tocar lo que es mío. Cree que su llanto conmueve a Fernando. Piojosa, igualada. No tiene ni para remendar sus zapatos y se atreve a mirarlo a los ojos. Basura. Se imaginaba a Clarisa, con su rostro curtido por el sol y la preocupación, con esos zapatos remendados con alambre que eran un insulto a la opulencia que la rodeaba, y una oleada de repugnancia la invadía. Mírala, pierde el tiempo consolando a la niña ciega, perdida de tiempo. Tanto tiempo para limpiar, y todavía está ahí. Seguramente se está rascando la cabeza pensando en qué otra cosa puede descuidar. La idea germinó en su mente retorcida como un hongo venenoso en tierra fértil, una idea sucia, vil, pero terriblemente efectiva. Mientras Isabela seguía aferrada a Clarisa, su pequeño cuerpo temblando de llanto y el olor a lágrimas saladas mezclándose con el tenue aroma a jabón barato con el que Clarisa se lavaba las manos antes de tocar a la niña. Verónica dio un último vistazo a la escena, una sonrisa de satisfacción perversa curvando sus labios. Se dio media vuelta, el sonido de sus tacones ahora más deliberado, casi arrastrado, marcando un compás de espera antes de la ejecución. No iba a ser rápida, no. Verónica disfrutaba del sufrimiento ajeno. Se dirigió sigilosamente hacia el interior de la casa, sus pasos ahora cuidadosamente amortiguados en las alfombras persas que cubrían parte de la cantera rosa. Su objetivo era el humilde cuarto de servicio.
ese cubículo espartano que Clarisa llamaba hogar en la hacienda. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de excitación, de anticipación. Era como un depredador acechando a su presa, disfrutando del juego de la caza. La puerta del cuarto de servicio, una madera oscura y desgastada por el uso, parecía abierta de par en par ante sus ojos, invitándola a entrar en el santuario de su rival. Se deslizó hacia él, cada movimiento calculado, cada centímetro medido. El aire en esa zona de la hacienda era diferente. Mis amores olía a lejía más concentrada, a ropa recién lavada y a ese aroma metálico que dejaba el alambre en los zapatos viejos. Alrededor de ella, solo el murmullo lejano de los pájaros mañaneros y el zumbido persistente de algún insecto rebelde. Abrió la puerta con una delicadeza fingida, el chirrido casi inaudible, como el susurro de una serpiente en la maleza. Adentro, la oscuridad reinaba, rota apenas por un rayo de luz pálida que se colaba por una rendija en la persiana. El catre de fierro, cubierto por una cobija deshilachada, se erguía como un altar de la miseria. A su lado, un pequeño cesto de mimbre contenía las escasas pertenencias de Clarisa. Verónica se acercó con una lentitud exasperante, sus ojos escrutando cada detalle como si buscara una pepita de oro en medio de la paja. La pobreza de aquel lugar la golpeaba como un latigazo, pero en lugar de piedad, sentía una profunda repulsión. ¡Qué barbaridad! Vive como una piojosa. Masculhou entre dientes, el aliento caliente roçando el polvo acumulado en la superficie del cesto. Extendió una mano enguantada en seda negra, sus uñas perfectamente pintadas con un rojo sangre, y revolvió el contenido. Ahí estaba, un puñado de monedas de baja denominación, el fruto amargo de incontables horas de trabajo, cada una un recordatorio de la insuficiencia de su salario. Un rosario de cuentas desgastadas, testigo mudo de sus plegarias silenciosas, suplicando por la salud de su hijo, por un milagro que parecía cada vez más lejano. Y una fotografía pequeña, descolorida, de Clarisa y un niño sonriendo bajo un cielo que olía a tierra mojada y esperanza marchita. En esa imagen, los ojos de Clarisa brillaban con una luz que Verónica envidiaba profundamente, una luz que nacía de la entrega y el amor incondicional. «Patética», susurró, apretando los labios, y entonces sus ojos se posaron en algo más. Un pequeño estuche de terciopelo gastado, escondido entre la ropa interior de algodón. Verónica lo cogió con una rapidez felina, sus dedos temblando de anticipación, no de nerviosismo, sino de la pura adrenalina del mal. Lo abrió con un chasquido apenas audible. Adentro, brillando con una luz verde intensa, estaban los aretes. Sus aretes, esmeraldas colombianas, de un tamaño considerable, engastadas en oro macizo, un capricho de don Fernando que bordeaba los 280,000 pesos, una fortuna que Clarisa no vería ni en 100 vidas de sacrificio. El brillo de las gemas reflejaba la luz tenue, creando destellos hipnóticos que deslumbraban incluso a Verónica. Por un instante casi dudó. Eran tan hermosos. Pero la imagen de Clarisa, con esa mirada de dignidad que la exasperaba, volvió a su mente. Y el recuerdo del respeto con el que don Fernando trataba a esa mugrosa lo avivó de nuevo. No, se dijo a sí misma, el pensamiento resonando en el vacío de su ego. Ella no los merece. Son míos, y voy a hacer que pague por siquiera haberlos mirado. Con una resolución despiadada, se arrancó los aretes de los lóbulos. Sintió un tirón agudo, un dolor sordo que, en lugar de molestia, le provocó una extraña sensación de placer, la sensación del precio justo que pagaba por la destrucción de su rival. Era la recompensa de su astucia, de su audacia. Apretó los aretes en su puño cerrado, el metal frío y el calor de las gemas palpables contra su piel. Con un movimiento calculado, los deslizó en el bolsillo interior de su bolso de diseñador, un compartimento secreto, diseñado para ocultar tesoros, y ahora, también para sembrar la ruina. La seda del forro pareció abrazar las gemas, protegiéndolas mientras se preparaba para el siguiente acto de su macabro teatro. Se alisó el cabello con gestos estudiados, asegurándose de que cada mechón cayera en su lugar, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de cometer un acto de depravación. Una sonrisa, lenta y maquiavélica, se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de quien acaba de ganar una partida de ajedrez con un jaque mate inevitable. Adiós, Clarisa, sussurrou al aire vacío un susurro cargado de veneno. Adiós a tu supuesta honradez.
Em su mente, las imágenes se agolpaban, una película tortuosa de su odio acumulado. Recordaba la primera vez que Fernando la presentó a sus amigos como mi futura esposa, y en la misma fiesta oyó a Fernando elogiar la eficiencia y la pureza de corazón de Clarisa, sus palabras fluyendo con una admiración genuina que la hizo sentir una impostora. ¿Pureza de corazón? Se burlaba para si mesma Verónica, mientras se acomodaba el cuello de su blusa de seda carísima. Esa gata muerta de hambre no sabe ni lo que significa esa palabra. Solo sabe arrastrar-se por dinero. Pero nunca tendrá el mío, el que Fernando me dará. Nunca tendrá mi posición. Pensaba en su propia infancia, en las humillaciones que sufrió por ser pobre, en cómo tuvo que luchar y manipular para ascender, pisoteando a quien se interpusiera en su camino. Y Clarisa, con su humildad irritante, con su hijo enfermo como eterna excusa para generar lástima, representaba todo lo que ella despreciaba y, al mismo tiempo, todo lo que temía ser si perdía su fachada de elegancia. El hecho de que Fernando la tratara con respeto, sin la arrogancia machista con la que él la trataba a ella, era una afrenta personal. Él no la ve como yo la veo, no ve la basura que es, y ella se aprovecha de su bondad. Rumiaba, con los puños apretados dentro de los bolsillos de su bolso, la tela tensa bajo la fuerza de su rabia contenida. La idea de verla humillada, expulsada, destrozada, le daba un placer casi físico, una especie de orgasmo sutil que recorría su espina dorsal. Que pague por ser la sombra que se interpone entre Fernando y yo. Que pague por su falsa dignidad, que pague por haber nacido para ser una sirvienta y no una señora. Mientras estos pensamientos venenosos bullían en su cabeza, Clarisa, ajena por completo a la trampa que se estaba urdiendo a sus espaldas, se encontraba en la cocina. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el olor a pan dulce, un remanso de paz antes de la tormenta. Estaba preparando el desayuno, con esa dedicación silenciosa que la caracterizaba, las manos ágiles moviendo los utensilios con la precisión de una coreografía aprendida a lo largo de años de servicio. Había vuelto a ponerse los guantes amarillos de goma, el símbolo de su dignidad, de su compromiso con el trabajo limpio y honesto, antes de manipular los alimentos. El cloro residual, que aún picaba levemente en sus fosas nasales, era un recordatorio constante de las batallas diarias contra la suciedad y la invisibilidad. Pensaba en su hijo, en sus ojos brillantes pero llenos de dolor, en la operación costosa que amenazaba con llevarse los pocos ahorros de su vida y la poca esperanza que le quedaba. Cada tarea, cada minuto, lo dedicaba a él, su motor, su razón de ser. El sonido de sus propios pasos en el piso de cerámica, tan distinto al resonar metálico de los tacones de Verónica, era un murmullo suave, casi una canción de cuna para sus propios pensamientos. No había ni rastro de sospecha en su corazón, solo el peso familiar de la responsabilidad y el anhelo de un futuro mejor. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, una promesa de un nuevo día que, para Clarisa, siempre venía cargado de incertidumbre, pero también de la férrea determinación de seguir adelante. No tenía idea de que, a pocos metros de distancia, en la oscuridad de su humilde aposento, una tragedia se estaba gestando, orquestada por la mano implacable de la envidia y el rencor. El destino, mis amores, a veces se disfraza de pequeños gestos, de movimientos sutiles que desencadenan cataclismos inimaginables. Y ese día, el destino, cruel y maquiavélico, había elegido a Verónica para ser su instrumento. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque la maldad se viste de seda y tacón fino, y la injusticia, ¡ay, la injusticia!, tiene garras de víbora venenosa. Verónica, esa serpiente que se desliza por los mármoles de la hacienda con una frialdad que hiela la sangre, sintió el tirón en sus lóbulos, un pellizco delicioso que resonó en cada fibra de su ser. Se arrancó los aretes de esmeralda colombiana, unos pedruscos verdes que brillaban con la intensidad de 1000 luciérnagas atrapadas en oro puro, cada uno con un valor que haría palidecer a cualquiera, 280,000 pesos, mis amores. Una fortuna que Clarisa no vería ni en 3 vidas de rodillas limpiando letrinas. Lo sintió en sus dedos, el frío metal,
la aspereza del engaste, y los deslizó con una precisión quirúrgica dentro del forro de su bolso de cocodrilo. Un movimiento tan sutil como el aleteo de una mariposa, pero con la intención de un huracán. Una sonrisa, mis amores, una sonrisa que no llegó a sus ojos, sino que se dibujó en las comisuras de su boca con la malicia de quien ha sellado un pacto con el diablo, se extendió por su rostro perfecto. Era el precio, pensó, el glorioso precio que pagaba por desterrar a esa gata mugrienta, a esa muerta de hambre, que osaba respirar el mismo aire que ella, que incluso merecía la atención de don Fernando, justo y observador, sí, pero a veces tan ciego como un topo cuando se trataba de ver la suciedad bajo las uñas de sus empleados. Verónica no podía soportar el respeto con el que él trataba a Clarisa, ese tono medido, esa cortesía que para ella era una bofetada, una afrenta personal, como si al tratarla bien a ella, don Fernando le estuviera diciendo a Verónica que no era suficiente, que su elegancia era superficial, que su linaje no valía lo que la honradez de esa inmigrante piojosa. Y entonces, con el corazón latiéndole desbocado, no por miedo, jamás por miedo, sino por la excitación del juego cruel que estaba a punto de comenzar, exclamó, su voz aguda como el chillido de un ratón atrapado, pero llena de una fuerza teatral que opacaba cualquier sonido de la fuente cercana: «Me han robado mi aretes». Un escalofrío recorrió el patio central, deteniendo en seco el murmullo de las conversaciones y el tintineo lejano de la vajilla fina que ya se preparaba para el desayuno. Cada empleado, desde el jardinero curtido por el sol hasta la cocinera con las manos enharinadas, se congeló en su sitio, sus miradas fijas en Verónica, sus rostros pálidos como fantasmas, el terror pintado en cada arruga, en cada línea de expresión. El silencio que siguió a su grito fue tan denso, tan pesado, que podía cortarse con un cuchillo de plata, un silencio sepulcral que se adueñó de la atmósfera, rompiendo la aparente calma de la mañana como un trueno inesperado. Verónica, sintiendo el foco de todas las miradas sobre ella, se llevó una mano al pecho, sus ojos brillantes, casi febriles, escaneando el rostro de cada sirviente como si buscara al culpable entre las sombras de las bugambilias. Y entonces, su mirada se detuvo en Clarisa, arrodillada, con sus desgastados zapatos remendados con alambre aún cubiertos de jabón y cloro, sus manos encallecidas, frotando con furia controlada un rincón del piso de cantera rosa, el mismo mármol frío que le recordaba a la tumba de su padre, un frío que ahora se le metía hasta los huesos. Amplificado por el miedo. «Tú», gritó Verónica, señalándola con un dedo que temblaba ligeramente, no de indignación, sino de triunfo anticipado. «Tú, gata de Guatemala, muerta de hambre, igualada. Tú me los robaste, lo sé, eres una ladrona miserable». Las palabras cayeron sobre Clarisa como un ácido hirviente, quemando su piel, erizando cada vello de su cuerpo. El nudo en su garganta se apretó tanto que apenas podía respirar, el aire se le escapaba de los pulmones en jadeos silenciosos. Las lágrimas, que hasta ese momento había logrado contener con una voluntad de hierro forjada en años de humillaciones, brotaron libremente, resbalando por sus mejillas agrietadas, cayendo sobre el polvo y la mugre que intentaba eliminar con sus guantes amarillos de goma, símbolo de su dignidad y de su lucha diaria. «No, no es cierto, señora. Yo no he robado nada», tartamudeó, su voz quebrándose, convirtiéndose en un susurro patético que apenas se escuchaba por encima del latido desbocado de su propio corazón. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo, por favor. Crea en mí. Yo no soy una ladrona. Le juro por la memoria de mi hijo». El nombre de su hijo, esa pequeña luz en su vida, esa razón para seguir adelante, para soportar cada maltrato, cada insulto, cada jornada extenuante, resonó en el patio como un grito desgarrador, una súplica desesperada que se perdía en la indiferencia de los presentes y la crueldad de Verónica. «No me venga con lloriqueos, desgraciada», espetó Verónica, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus tacones Louboutin resonando como tambores de guerra en el silencio tenso, cada clac-clac metálico una sentencia de muerte para la reputación de Clarisa. «Tú eres una piojosa, una marginal, una basura. ¿Qué esperabas, que te dieran limosna en lugar de un castigo? Siempre ambicionando lo que no te pertenece». Verónica dio la orden con un gesto altivo, y dos de los empleados, con caras de suma incomodidad y miedo, se adelantaron hacia el humilde cuarto de servicio de Clarisa.
ese cubículo donde la dignidad era un lujo inalcanzable y el frío mordía sin piedad, incluso en las noches de verano. Volcaron las escasas pertenencias de Clarisa sobre una mesa de madera tosca en el patio, justo al lado de la fuente de azulejo Talavera, el agua burbujeante como si se burlara de su desdicha. La cobija vieja, la ropa remendada, una foto descolorida de su hijo, un pequeño crucifijo de madera, todo se esparció sobre la superficie rugosa, creando un cuadro de miseria que Verónica observaba con deleite perverso. Y entonces, mis amores, sucedió. Entre el montón de objetos humildes, rodaron dos pequeñas joyas verdes, brillantes como los ojos de un reptil al acecho. Los aretes de esmeralda colombiana, ahora despojados de su engaste dorado y luciendo absurdamente fuera de lugar entre las baratijas, cayeron sobre la madera, rodando suavemente como los dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora a la que el destino le acababa de lanzar el golpe de gracia. El sonido, un leve tintineo metálico, fue lo único que rompió el silencio atronador. Todas las miradas se clavaron en los aretes. Luego en Clarisa, cuyos ojos se abrieron desorbitados, su cara una máscara de incredulidad y horror. «¡Ladrona!», gritó Verónica, con una euforia desmedida, como si hubiera descubierto un tesoro en lugar de una evidencia fabricada. «Ahí están tus tesoros robados, basura». Y sin mediar más palabra, con la furia desatada, levantó su mano enguantada, la seda fina de su guante cubriendo su palma, y le propinó una bofetada a Clarisa, un golpe seco y brutal que resonó en el patio, seguido por el gemido ahogado de la empleada y el murmullo ahogado de los presentes. El dolor físico, agudo e insoportable, fue solo un reflejo del dolor en el alma de Clarisa. Sentía el ardor en su mejilla, el sabor metálico de la sangre en su boca, el vértigo que la hacía tambalearse sobre sus rodillas, pero sobre todo, sentía el peso aplastante de la injusticia, la confirmación de que, a pesar de su honestidad, a pesar de su esfuerzo diario, su vida seguiría siendo un campo de batalla donde las balas eran los insultos y las cicatrices, las humillaciones. Sus guantes amarillos de goma, tirados en el suelo como mudos testigos de su derrota momentánea, parecían ser la única barrera que le quedaba contra la podredumbre que la rodeaba, pero incluso esa barrera se sentía frágil, a punto de romperse. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque justo cuando parecía que la desgracia había alcanzado su punto más cruel para nuestra Clarisa, cuando el golpe de la mano de Verónica le había dejado no solo el ardor en la mejilla, sino la marca imborrable de la humillación sobre el alma, y el sabor acre de la sangre tibia en la boca se mezclaba con el amargor de la impotencia. Algo inesperado comenzó a gestarse en las sombras. La pequeña Isabela, con sus ojos de ciega que veían más allá de las apariencias, se encontraba acurrucada detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí que adornaban el ventanal del recibidor. Sus pequeños dedos se aferraban a la tela gruesa y polvorienta, sintiendo las pequeñas fibras ásperas arañar la delicada piel de sus nudillos, un dolorcito insignificante comparado con el torbellino de miedo y rabia que la invadía. Había presenciado todo, mis amores, cada movimiento artero, cada mirada gélida, cada palabra hiriente que esa víbora de Verónica le había escupido a su adorada Clarisa. Vio cómo la mujer malvada, con una destreza digna de un ilusionista de feria, pero con intenciones tan oscuras como la noche sin luna, se arrancaba los aretes de esmeraldas del lóbulo de la oreja, sintiendo ese pellizco que a ella le producía un placer retorcido, una confirmación macabra de que el daño que estaba infligiendo era real, tangible. Vio cómo los pequeños tesoros verdes, cada uno con el brillo profundo de 1000 bosques encantados y engastados en el oro más puro, desaparecían como por arte de magia en el interior de su bolso, un gesto tan milimétrico que solo unos ojos entrenados en la observación de la bondad, como los de Isabela, podrían haber captado. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Verónica en ese instante no era de alegría, mis amores, era la mueca triunfal de quien ha tendido una trampa perfecta y está a punto de ver caer a su presa. Era la imagen de la serpiente que saborea el temor de su víctima antes de dar la estocada final. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de la niña, no solo por la injusticia cometida contra Clarisa, sino por la impotencia de no poder gritar la verdad, de no poder defender a la única persona que le ofrecía consuelo y entendimiento en este mundo tan a menudo hostil. El sonido de los tacones de Verónica, que antes resonaban como tambores de guerra anunciando su llegada triunfal,
ahora sonaban a pasos de tortura, cada clac-clac de suela roja sobre la cantera pulida, como un martillazo sobre el corazón de Clarisa. La empleada, deshecha, humillada y golpeada físicamente, se aferraba a las rodillas, su cuerpo temblando incontrolablemente, los callos de años de limpieza y el dolor punzante de las losas frías bajo su piel curtida. Su rostro, ahora oculto entre las manos agrietadas y cubierto por los guantes amarillos de goma que parecían burlarse de su miseria, dejaba escapar gemidos ahogados, un lamento silencioso que solo el universo parecía escuchar. Los zapatos remendados con alambre, testigos mudos de su lucha diaria, parecían encogerse bajo sus pies, símbolos de su pobreza extrema y de la desesperación que la envolvía. En ese momento, el peso de la vida de su hijo enfermo, la deuda interminable, la distancia de su tierra natal, todo se agolpaba en su mente, un torbellino de desesperanza que amenazaba con ahogarla. El frío del mármol en su piel era el mismo frío que sentía en el alma, una desolación absoluta, mientras el olor penetrante del cloro en sus manos quemadas era un recordatorio constante de su condición de sirvienta, de su lugar en el escalafón social. De repente, las puertas principales de la hacienda, unas pesadas estructuras de madera maciza con incrustaciones de hierro forjado, se abrieron con un chirrido prolongado y resonante, rompiendo la tensión asfixiante que envolvía el patio central. La sorpresa fue unánime. El sonido de los pasos, firmes y decididos, que no eran ni el clac-clac arrogante de Verónica ni el arrastrar cansado de Clarisa, anunció la llegada de una figura imponente. Era don Fernando, el dueño de todo aquello, que regresaba mucho antes de lo esperado. Su rostro severo, su mirada penetrante escrutando el caos que reinaba en su hogar. Vestía un traje de lino impecable, impoluto, que contrastaba brutalmente con la escena de humillación y acusaciones. Parecía un dios que descendía del Olimpo para juzgar a los mortales. Su presencia llenó el espacio, llenando cada rincón con una autoridad natural, con la fuerza de quien ha construido su imperio piedra a piedra, sin dejarse corromper por las vanidades del mundo. Observó a Verónica, parada con su pose altanera, a los empleados, con las miradas bajas y el cuerpo tenso, y finalmente a Clarisa, arrodillada en el suelo, su figura encorvada bajo el peso de la injusticia. La expresión de don Fernando no reveló ninguna emoción, pero sus ojos, esos ojos que habían visto la verdad y la mentira en innumerables negocios, parecían leer la situación con una rapidez pasmosa. No pronunció una palabra, mis amores, ni una sola sílaba. En lugar de eso, con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su propiedad, se dirigió directamente hacia su oficina privada, un sancta sanctorum de madera oscura y libros antiguos, dejando tras de sí un silencio aún más denso y cargado de expectativa. El aire se sentía electrificado, como antes de una tormenta violenta, y en las mentes de todos se gestaba la pregunta: ¿qué ocurriría ahora? Isabela, desde su escondite, sintió un hilo de esperanza mezclado con un miedo paralizante. Sabía que solo el patrón podía poner fin a esta pesadilla, pero también temía que incluso él cayera en la trampa de la malévola Verónica. Clarisa, apenas levantando la cabeza, vislumbró la silueta de don Fernando desaparecer en el interior de su despacho y un tenue rayo de esperanza la iluminó a través de las lágrimas que aún nublaban su vista. El sonido de la puerta de su oficina, cerrándose con un suave clic, fue como el golpe final de un martillo en una obra de teatro, el preludio de un desenlace que nadie podía prever. La humillación que Verónica había infligido con tanta crueldad se sentía ahora suspendida en el aire, esperando el juicio del hombre justo. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque don Fernando, ese hombre de acero y corazón noble que siempre supo oler la podredumbre desde lejos, no se había quedado cruzado de brazos en su despacho. No, mis amores. Él, con la mente tan aguda como la hoja más fina de un bisturí, estaba meditando sobre la injusticia que acababa de presenciar, sintiendo ese frío helado en el pecho que solo la traición puede dejar, y aunque el aire del despacho era fresco, el calor de la indignación le quemaba las entrañas. Las palabras de Verónica, esa serpiente con tacones, resonaban como un coro de arpías en su cabeza, pero algo, un hilo diminuto, una certeza silenciosa, le decía que Clarisa, esa mujer de manos agrietadas y ojos cansados, jamás sería capaz de un acto tan vil, jamás.
Y mientras el caos se asentaba en el gran salón y la piojosa de Verónica seguía regodeándose en su victoria momentánea, don Fernando se movía con esa lentitud calculada de los que llevan el peso del mundo sobre sus hombros. Su mirada de halcón se posó sobre el pequeño catre de Clarisa, que por alguna extraña razón había sido llevado cerca de la lavandería para que se recogieran sus miserias, y entre las pocas pertenencias de Clarisa, entre un par de camisas desteñidas y el olor a jabón viejo que se mezclaba con la esencia de su propia desesperación, don Fernando divisó ese teléfono viejo, mis amores, ese aparatito de plástico grisáceo, con la pantalla levemente rayada y un botón de rec que parpadeaba con una luz tenue, casi imperceptible, como el último aliento de una vela en la oscuridad, y al verlo, un escalofrío le recorrió la espalda, una intuición gélida y a la vez esclarecedora, y se acercó, lo tomó con sus dedos firmes, sintiendo el plástico barato y desgastado en sus manos, un contraste brutal con el cuero fino de su escritorio y el metal frío de sus plumas Montblanc, y su pulgar, casi por reflejo, rozó el botón de reproducción, liberando al instante un torrente de sonidos ahogados, como si el alma de Clarisa misma estuviera clamando desde ese pequeño artefacto. El aire en el despacho se volvió pesado. Cada sonido que emanaba del altavoz del teléfono era una punzada directa al corazón de don Fernando. Un eco de la realidad que se negaba a creer. Y los primeros segundos solo se escuchaba el murmullo de la hacienda, el chirrido de los pájaros en el patio que antes eran dulces melodías, ahora parecían notas de un requiem fúnebre. Luego el suave goteo de la fuente de Talavera, la que Clarisa limpiaba con tanto esmero, y el zumbido distante de la secadora de ropa en la lavandería. Pero de repente, ¡ay, mis amores! La grabación capturó algo más, algo que hizo que la sangre de don Fernando se helara en sus venas, el inconfundible sonido de los tacones Louboutin de Verónica. Ese clac-clac arrogante y metálico que siempre le había resultado irritante, pero que ahora, grabado en la intimidad de ese viejo teléfono, sonaba como los pasos de una depredadora. Bajando, paso a paso, con una lentitud premeditada, por las escaleras de piedra que llevaban al sótano, sí, al sótano donde Clarisa guardaba sus escasas pertenencias, su vida entera reducida a un pequeño baúl raído, y cada impacto de esos tacones era un martillazo en el pecho de don Fernando, una confirmación dolorosa de la vileza que se gestaba. Y luego ese sonido sutil, el deslizamiento casi inaudible de una cremallera, el zip-zip de un bolso abriéndose con prisa contenida, una prisa que delataba la intención oscura, y después, Dios mío, un susurro ahogado, una risa leve, casi imperceptible, pero cargada de una victoria tan cruel, tan maquiavélica, que su eco retumbó en la habitación como una confesión pública, como la serpiente silbando satisfecha después de inyectar su veneno. Una risa que a don Fernando le provocó náuseas, una bilis amarga le subió por la garganta, sintiendo cómo cada nervio de su cuerpo se tensaba con una ira que rara vez salía a la superficie, una indignación que le quemaba por dentro, transformando su rostro en una máscara de fría determinación. Su mandíbula se apretó con tal fuerza que creyó sentir sus dientes crujir, y en ese instante la imagen de Clarisa, arrodillada, humillada, con la dignidad pisoteada, se proyectó en su mente, y con ella la de Isabella, su pequeña Isa, con sus ojos ciegos, pero su corazón tan puro, abrazando a esa mujer noble, y el contraste entre la inocencia de Clarisa y la depravación de Verónica le hirió el alma. La prueba irrefutable, el audio que, por casualidad divina, había capturado el aliento mismo de la maldad, confirmaba sus más oscuros temores, y encendía en él un fuego justiciero que ningún imperio de acero o de tierra podría apagar. Con el teléfono aún en la mano, caliente por el tiempo de grabación, y con el rostro contraído por la furia contenida, don Fernando salió de su despacho. Sus pasos firmes y resonantes sobre las losas de cantera pulida ya no eran los de un hombre de negocios, sino los de un juez que se disponía a dictar sentencia, y el olor a Dior Jadore de Verónica, que antes flotaba como una promesa de lujo y sofisticación, ahora le pareció nauseabundo, una esencia barata para ocultar la podredumbre interna, y su voz, profunda y resonante, cortó el aire tenso del salón con la autoridad de un trueno, suplicando atención, un sonido que hizo que las cabezas de los empleados se volvieran hacia él con una mezcla de respeto y temor reverencial. Sus ojos, tan penetrantes como los de un águila, barrieron la estancia, deteniéndose apenas en cada rostro, notando la preocupación y el miedo que se reflejaba en los sirvientes,
en esos hombres y mujeres que, como Clarisa, conocían el sabor amargo de la injusticia y la impotencia, y finalmente su mirada se clavó en Verónica, esa gata igualada que seguía con su pose de reina ofendida, sus brazos cruzados sobre su pecho, un gesto que denotaba su falsa superioridad, su risa cruel aún fresca en el ambiente, y luego, en Clarisa, que permanecía en un rincón, con la cabeza gacha, un espectro de su antigua vitalidad, sus zapatos remendados con alambre, apenas visibles bajo el dobladillo de su uniforme, como dos pequeños testarudos testigos de su existencia. Y por último, su mirada se posó en Isabella, quien, aferrada a las cortinas de terciopelo, sentía el peso del ambiente aunque sus ojos no pudieran verlo. Y con un gesto imperioso de su mano, que emanaba una fuerza silenciosa pero aplastante, don Fernando convocó a todos, sin excepción, a reunirse en el centro del gran salón, el espacio donde se celebraban las fastuosas fiestas, pero que ahora se convertiría en el escenario de una verdad brutal, y la mansión entera pareció contener la respiración, el crujido de la madera, el susurro del viento entre los arcos de bugambilias, todo se silenció, el aire se hizo denso, casi irrespirable, y el único sonido audible era el latido nervioso de los corazones, resonando como tambores lejanos en el pecho de cada testigo, anticipando un desenlace que prometía ser tan devastador como un terremoto en medio de la opulencia. El silencio que se instaló en el salón era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio sepulcral que pesaba como una lápida sobre cada uno de los presentes, y en ese ambiente cargado de expectativa y tensión, don Fernando, con una lentitud que era en sí misma una tortura, se acercó a la mesa de caoba maciza, un mueble antiguo que había visto generaciones de intrigas y amores furtivos, y colocó sobre su superficie pulida el viejo teléfono de Clarisa, ese humilde aparato que ahora portaba la verdad más potente que esa casa había oído en años, y el humilde plástico gris contrastaba de manera hiriente con el brillo del mármol y los metales preciosos que adornaban la estancia, un símbolo de la pureza de Clarisa enfrentada a la ostentación vacía de Verónica, y con un movimiento deliberado, su pulgar presionó nuevamente el botón de reproducción y el sonido que brotó del pequeño altavoz llenó el salón. Al principio, como un murmullo apenas perceptible, como el suave roce de una pluma contra el cristal. Luego, el eco distante de la vida en la hacienda, el canto de las aves, el olor a rosas del jardín que se mezclaba con el hedor del cloro industrial. Y Clarisa, arrodillada de puro agotamiento, levantó la cabeza lentamente, sus ojos hinchados y rojos por el llanto, sus labios secos y agrietados, sus manos, que tan a menudo empuñaban los guantes amarillos de goma, ahora estaban vacías, temblorosas, y sus párpados pesaban como plomo. Pero una punzada de curiosidad, un destello de algo que no era esperanza ni desesperación, sino simplemente un instinto de supervivencia, la obligó a escuchar con atención, y entonces, mis vidas. Lo inevitable, la voz de Verónica, esa voz meliflua y venenosa que Clarisa conocía tan bien, se escuchó con una claridad escalofriante, burlándose, humillándola, llamándola gata muerta de hambre, piojosa, inútil, cada palabra grabada con una fidelidad que helaba la sangre, y Clarisa sintió un nudo en la garganta, el mismo nudo que había intentado tragar minutos antes, y su corazón se encogió, un dolor familiar perforándole el pecho, pero esta vez había una diferencia, una sensación extraña, como si las palabras, en lugar de herirla, estuvieran rebotando en una armadura invisible, y luego, el claque-clac inconfundible de los tacones Louboutin, bajando por las escaleras de piedra. Hacia el sótano, cada paso un golpe seco que resonaba en el silencio, y el tzik metálico de la cremallera del bolso, un sonido que solo podía ser el de un crimen en proceso, y finalmente, lo más abyecto, lo que hizo que la piel de todos se erizara, una risa, mis amores, una risa baja, gutural, cargada de una satisfacción tan perversa, tan llena de maldad, que era como si el alma misma de Verónica se hubiera condensado en ese sonido, una carcajada silenciosa y oscura de quien se regocija en la desgracia ajena. Y esa risa de triunfo sobre la inocencia, se expandió por el salón, saturando el aire, y la verdad, cruda y sin adornos, se reveló ante los ojos y los oídos de todos, sin dejar espacio para la duda ni para la negación, solo la evidencia irrefutable de la infamia de Verónica. Las reacciones fueron un torbellino de emociones contenidas,
una sinfonía de silencios y movimientos casi imperceptibles que sin embargo lo decían todo. Mis amores. Verónica, esa víbora disfrazada de realeza, vio cómo el color abandonaba su rostro en un torrente imparable, cómo la sangre se le escurría por las venas, dejando su piel pálida, casi marmórea, su boca se abrió y se cerró varias veces, como la de un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una excusa, una mentira que la salvara de la inminente caída. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, ásperas y secas como el papel de lija. Sus ojos, que antes medían a Clarisa como a una mercancía despreciable, ahora se desorbitaron con un terror primario, fijos en el teléfono que la desenmascaraba, y sus manos, que hasta hace un segundo exhibían joyas y uñas impecables, comenzaron a temblar incontrolablemente. Sus puños se apretaron y se relajaron. Un tic nervioso que denotaba el pánico desbocado, y el vestido de $100,000 que llevaba, que debía hacerla sentir poderosa, ahora se sentía como una camisa de fuerza, apretándole el pecho, ahogándola en la vergüenza más profunda. Clarisa, por su parte, se quedó paralizada, sus ojos fijos en el pequeño aparato que había resguardado su inocencia, su respiración se atascó en sus pulmones, su corazón, que había estado a punto de romperse en 1000 pedazos, de repente sintió una punzada, no de dolor, sino de una vindicación tan brutal, tan dulce, que le llenó el cuerpo de una energía insospechada, y sus manos agrietadas, que se habían aferrado a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera, dejaron de temblar, y un temblor diferente, uno de alivio y justicia, la recorrió de la cabeza a los pies, y las lágrimas, que antes eran amargas y saladas, ahora se sentían liberadoras, purificadoras, una mezcla extraña de tristeza por el sufrimiento y una gratitud inmensa por la verdad revelada. Su mente, en un segundo, voló a su hijo, a su sonrisa, a la posibilidad real de ese milagro que parecía tan imposible minutos antes, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza, pequeña pero brillante, encendió su alma. Los otros empleados, que habían sido testigos silenciosos de la humillación de Clarisa, comenzaron a murmurar, sus voces bajas, cargadas de indignación y asombro, susurros que llenaban el salón como el zumbido de un enjambre de abejas, sus miradas se posaron en Verónica, no con miedo, sino con un desprecio apenas disimulado, y sus rostros, que reflejaban años de trabajo duro y de aguantar la arrogancia de los poderosos, ahora mostraban una mezcla de rabia y satisfacción al ver caer a la tirana, y algunos, con lágrimas en los ojos, dirigieron sus ojos hacia Clarisa, una mirada de solidaridad silenciosa, una comprensión profunda de la injusticia que por fin era expuesta, y el aire en el salón, que antes era denso con la mentira, ahora se sentía más ligero, como si un peso invisible hubiera sido arrancado de sus hombros colectivos. Don Fernando, con la voz que no era un grito, mis amores, no, era un trueno que resonaba desde las entrañas de la tierra, una voz que vibraba con la autoridad de quien ha visto la verdad y no piensa perdonar la perfidia, se acercó a Verónica, sus pasos firmes y determinantes, cada uno un eco de la justicia que se avecinaba, su sombra se proyectó sobre ella cubriéndola, empequeñeciéndola, y sus ojos, que antes habían brillado con la frialdad del acero, ahora ardían con la furia de un volcán a punto de erupcionar, y las palabras que salieron de sus labios no fueron un torrente, sino golpes secos, martillazos que se estrellaron contra el alma, ya hecha pedazos de la igualada. Sal de mi casa, Verónica. Sal ahora mismo. No quiero verte nunca más, ni tu sombra asomándose por la puerta de esta hacienda. Y cada sílaba era un cuchillo afilado que cortaba el aire, un filo que se clavaba en la carne de la humillación de la mujer, y ella intentó balbucear, intentó defenderse, intentó recuperar esa arrogancia que era su única armadura, pero su voz, ahogada por el pánico, se extinguió en un lamento patético, y Clarisa, con los ojos cerrados, escuchó cada palabra, cada golpe de la condena, y sintió cómo el frío del mármol, que antes era una tortura, ahora le brindaba una extraña sensación de arraigo, de pertenencia, mientras el peso de la injusticia se desvanecía por completo, y don Fernando, sin apartar sus ojos de ese rostro descompuesto de Verónica, continuó. Su voz apenas subió de tono, pero cada palabra tenía el peso de una losa de cemento. Preferiste destruir a una mujer humilde, Verónica, a una mujer que trabaja honestamente, con la frente en alto y el sudor en la frente. Una mujer que con sus manos agrietadas, con sus rodillas callosas
Tanto limpiar, aporta lo poco que tiene para salvar la vida de su hijo. Una vida que vale más que toda la fortuna que tú te empeñas en exhibir, sin haberte ganado nunca un céntimo con honor. Y mientras tú, rodeada de lujos que nunca te ganaste, te deleitas en la miseria ajena, en el dolor de los inocentes, en la ruina de los que te estorban. Demostraste la calaña de la que estás hecha. Tu alma, Verónica, es más piojosa que la miseria que crees despreciar. Tu corazón es más marginal que la vida que le niegas a Clarisa. Eres la verdadera basura aquí, la más corriente, la más desgraciada. Y las palabras de don Fernando cayeron sobre Verónica como ácido, quemándole la piel, el alma. La vergüenza la envolvió como un sudario, y ella, esa gata que se creía reina, se encogió, tembló, sus ojos buscaron la aprobación de los empleados, de los que siempre había despreciado, pero solo encontró desprecio, solo vio el reflejo de su propia vileza en cada mirada. Y ni una sola de sus amigas de alta sociedad, ni un solo hombre que la había cortejado por su belleza de serpiente, estaba ahí para sostenerla. Estaba sola, completamente sola, con el eco de sus propias burlas resonando en sus oídos. Verónica intentó, con un último y patético intento de dignidad, erguirse, de levantar la barbilla como solía hacerlo. Pero sus rodillas, mis amores, le fallaron, sus piernas se sintieron como gelatina, y casi se derrumbó en el suelo de mármol que tanto había pisoteado con desprecio, y sus ojos, aún llenos de pánico y furia impotente, se posaron en Clarisa, en esa mujer menuda y humilde que ahora parecía más fuerte que nunca, una fuerza que emanaba de la verdad y la justicia, y en la mirada de Clarisa, Verónica no encontró odio, no encontró nada, solo una especie de piedad distante, una indiferencia que le dolió más que cualquier insulto, porque significaba que ya no existía para Clarisa, que no era más que un fantasma de su propio pasado cruel. Y sin más palabras, sin una maleta, sin ningún lujo que la acompañara, humillada, despojada de su máscara de sofisticación, se vio obligada a marchar. Cada paso era un tropiezo, sus tacones Louboutin de suela roja, esos que antes sonaban como tambores de guerra, ahora hacían un clac clac hueco y patético en las losas de cantera. Ya no eran un símbolo de poder, sino el eco de su derrota, el sonido de una caída estrepitosa, y el vestido de jincomilnielgo que llevaba, que debía hacerla sentir majestuosa, ahora le pesaba como una mortaja, como una cadena de oro que la arrastraba, y el perfume Dior J'adore que tanto le gustaba, ahora se sentía rancio, un olor a fracaso que la acompañaba en su retirada vergonzosa. Pasó entre los empleados, que la observaban con una mezcla de lástima y satisfacción silenciosa. Sus miradas eran como cuchillos que se clavaban en su espalda, y sus ojos, que habían medido su valor en joyas y pieles, ahora solo veían la desolación de su propia alma, y las puertas de caoba, pesadas y majestuosas, se cerraron tras ella con un golpe seco, final, mis amores, un sonido que resonó en el silencio que siguió, no como el final de una batalla, sino como el anuncio de una limpieza, de una purificación que la hacienda, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar, y el aire, antes cargado de tensión y mentiras, ahora se sentía fresco, lleno del aroma a rosas del jardín, a cloro limpio y a una esperanza renovada. El silencio que quedó tras su partida no era un silencio de vacío, sino de alivio, de justicia, un silencio que prometía un nuevo amanecer para todos aquellos que habían sufrido bajo la sombra de su maldad. Un silencio que don Fernando, con una respiración profunda, acogió como el dulce preludio de la paz. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque la gata de Verónica, mis amores, esa desgraciada que siempre creyó que el mundo se inclinaba a sus pies de tacones rojos, salió de aquella hacienda como un perro, apaleado, con la espalda encorvada, los hombros caídos y el alma hecha pedazos que se desparramaban por las losas de cantera rosa, fría, implacable bajo sus Louboutin, que ya no sonaban a tambores de guerra. No, ahora el clac-clac metálico se había transformado en un arrastrar sordo, humillado, como el lamento de una bestia herida. Cada paso era una punzada en sus talones acostumbrados a la suavidad de las alfombras persas. Un recordatorio cruel del mármol que ya no pisaría con la altivez que la caracterizaba, su perfume Dior J'adore, que segundos antes flotaba como una nube arrogante, ahora se sentía pesado, asfixiante, una burla sobre su piel que empezaba a sentir el frío de la noche que
Colaba por los arcos coloniales, sus dedos, aferrados a la correa vacía de un bolso que aún olía a cuero fino, pero que ya no contenía más que el eco de su derrota, temblaban de rabia contenida, de una vergüenza que le quemaba las entrañas más que cualquier fuego del infierno, y las lágrimas, esas perlas de despecho, le resbalaban por las mejillas, manchadas de rímel, amargas como la hiel, mientras el viento, mis vidas, ese mismo viento que antes le acariciaba el pelo como un amante, ahora le azotaba el rostro con una crueldad helada, desordenando su melena perfectamente peinada y despeinándole el alma, revelando la fragilidad de su impostura, y ella, la que miraba a Clarisa como si fuera una cucaracha, ahora era la que se sentía pisoteada, despreciada, suplicando en silencio a la tierra que se abriera y la tragara, para desaparecer de la vista de los empleados que, detrás de los ventanales, ya no contenían el aliento, sino que respiraban la libertad, mis amores, la libertad por fin. Don Fernando, mis amores, con el eco de esa puerta cerrada resonando en sus oídos, se giró hacia Clarisa, sus ojos profundos y sinceros, reflejando una tristeza genuina, una vergüenza por la injusticia que había permitido florecer bajo su techo, y mis reinas, sin pensar en su impecable traje de lino italiano, ese que costaba más que la vida entera. De Clarisa se arrodilló lentamente sobre las frías losas de cantera rosa, justo al lado de ella, que aún estaba postrada, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el brillo pulido del piso, como si la superficie espejada le devolviera el reflejo de su propia miseria y de todo el dolor acumulado en su vida. Sus rodillas, las de Clarisa, rechinaron con un dolor mudo, antiguo, acostumbradas a ese suplicio diario, y por un instante pensó que don Fernando iba a levantarla con brusquedad para continuar con el interrogatorio. Pero no, él extendió una mano firme y cálida, una mano que había forjado imperios de acero, pero que ahora se ofrecía con la humildad de un siervo, y sus dedos rozaron la tela áspera de la blusa remendada de Clarisa. El contraste de la suavidad de su piel y la dureza de las manos de ella era un abismo de mundos, y el olor a cloro, ese mismo que Clarisa respiraba como veneno, ahora se mezclaba con el aroma a sándalo y cuero fino que emanaba de don Fernando, y él, con la voz grave pero llena de una contrición que le rasgaba el alma, le pidió perdón, un perdón que no solo era por el momento, sino por toda la invisibilidad que ella había soportado, por cada humillación que se había tragado en silencio, por cada gota de sudor que había derramado, y las palabras le salieron como un torrente cristalino que limpiaba el aire viciado de la hacienda. Le prometió con una solemnidad que le llegó hasta lo más hondo del alma a Clarisa, que no solo duplicaría su salario, sino que lo triplicaría, mis amores, sí, triplicaría esa miseria que apenas le alcanzaba para malvivir. Y Clarisa, con los ojos anegados en lágrimas que por fin se permitió derramar, lágrimas cálidas que rodaron por sus mejillas agrietadas y saborearon a alivio, a una esperanza que se atrevía a asomarse por primera vez en mucho tiempo. No podía creerlo, mis vidas, no podía procesar que ese número, 9,000 pesos, una cifra casi mística, pudiera significar la operación de su pequeño Miguel, la salvación, un futuro donde el frío de su aldea en Guatemala no le cortara la piel ni los sueños. Y mientras él se levantaba con una mancha de polvo en la rodilla de su pantalón, una mancha que para él era una marca de dignidad, Clarisa sintió que el peso de años de desesperación se le quitaba de los hombros, y el ardor del cloro en sus manos, mis reinas, el dolor de sus rodillas, todo eso se disolvió en la dulce certeza de que su batalla por el momento había terminado y había ganado. Pero la historia no termina ahí, mis reinas. No, porque en ese preciso instante, como un rayo de sol que atraviesa las nubes más oscuras, la pequeña Isabela, que había estado escondida, con el corazón encogido por el miedo, detrás de una gruesa cortina de terciopelo que olía a incienso y a polvo viejo, se lanzó con la velocidad de un colibrí hacia Clarisa. Sus bracitos diminutos y suaves como alas de mariposa la rodearon con una fuerza que desarmó el último muro de contención de la empleada. La niña, a pesar de no ver el mundo con sus ojos, lo veía con su corazón y sentía la bondad de Clarisa como el calor de una hoguera en una noche de invierno, el dulce aroma a rosas y a champú infantil que emanaba de Isabela se mezcló con el olor a cloro y a la tierra de la hacienda, creando una sinfonía de fragancias que a Clarisa le llenó el pecho de un amor tan puro, tan verdadero, que le opacó cualquier recuerdo amargo. Y la pequeña, mis amores, con su vocecita dulce y temblorosa de tanto llorar en silencio, mientras las lágrimas silenciosas le surcaban el rostro, murmuró un «Clarisa, mi Clarisa».
Un susurro que era un bálsamo para el alma herida de la guatemalteca. Y Clarisa, con sus manos agrietadas y ásperas por el trabajo pesado, acarició el suave cabello de Isa, que olía a caramelo y a inocencia, y la estrechó contra su pecho, sintiendo el diminuto corazón de la niña latir acompasadamente con el suyo, en una sincronía que era la prueba irrefutable de un amor más fuerte que cualquier maldad o mentira. Y en ese abrazo, mis reinas, en ese abrazo tan puro, tan lleno de verdad, todas las heridas de Clarisa, esas heridas invisibles que le dolían en el alma, comenzaron a sanar, capa por capa, como si la esencia de Isabela fuera un ungüento milagroso que curaba el cansancio de años y años de lucha silenciosa. Y fue entonces, mis amores, cuando el patio central, antes testigo mudo de la humillación, se llenó de un sonido que Clarisa nunca había escuchado dirigido a ella. El aplauso, mis reinas, el aplauso de los demás empleados, las cocineras con sus delantales blancos, los jardineros con sus manos llenas de tierra, las otras mucamas con sus miradas cómplices y susurros de apoyo, todos ellos, que habían sido testigos silenciosos de la opresión de Verónica, ahora liberaban la tensión acumulada en un coro de palmadas que resonaban bajo los arcos coloniales. Un sonido que no era estruendoso, pero sí sincero, lleno de un respeto que valía más que todos los oros del mundo. Y para Clarisa, mis reinas, que siempre había sido una sombra, una presencia casi invisible en esa opulenta casa, sentir esas miradas de admiración, ese aliento colectivo de esperanza, fue como si una luz cálida la hubiera envuelto por completo, una luz que la hacía sentir vista, reconocida, amada, y una sonrisa verdadera, una sonrisa que no había dibujado en su rostro en muchos años, se abrió paso en sus labios. Una sonrisa que brillaba más que cualquier joya de esmeralda. Y el aire, que antes olía a la mezcolanza de perfumes caros y cloro, ahora se impregnó de un aroma a dignidad, a justicia, a una paz que por fin había encontrado su camino en los recovecos de aquella hacienda que, hasta ese momento, había sido un nido de víboras. Y ahora, Clarisa, con Isabela aferrada a su pierna, y el aplauso de sus compañeros resonando en sus oídos como una melodía de victoria, se sintió, por primera vez en su vida, dueña de su propio destino, mis amores, dueña de su propia luz. Después de que los murmullos de felicitación se calmaron y el ambiente se llenó de una especie de euforia contenida, Clarisa sintió una necesidad imperiosa, casi una voz interna que le pedía un momento a solas, un instante para asimilar la magnitud de lo ocurrido. Y con una mezcla de temblor y de una nueva fortaleza en sus piernas, se dirigió hacia el pequeño cuarto de servicio, ese rincón oscuro junto a la lavandería que olía a detergente viejo y a la soledad de tantas noches, y allí, frente a un espejo empañado que apenas devolvía una imagen clara, una imagen distorsionada por el vapor y los años, se miró, mis amores, se miró de verdad por primera vez en mucho tiempo, sus ojos, antes llenos de una tristeza profunda y resignada, ahora brillaban con una luz inusitada, un destello de esperanza que le venía desde lo más hondo de su alma, y sus manos, esas manos agrietadas, con las uñas cortas y los nudillos hinchados por el cloro y el jabón, temblaron ligeramente mientras se ajustaba los zapatos, mis amores, esos zapatos, remendados con alambre. Los mismos que había reparado con alambre y cinta mil y una veces. Porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez había tenido un hogar, que alguna vez había sido alguien, y al mirar esos viejos harapos en sus pies, esos testigos mudos de su dolor y su resiliencia, Clarisa sintió que no eran una vergüenza, no, al contrario, se convirtieron en un símbolo, en una corona invisible que adornaba su dignidad. Cada alambre, cada trozo de cinta, cada agujero cubierto, ahora brillaba con el fulgor de la honradez, con el resplandor de una lucha justa, y en su mente, mis reinas, vio un destello de su aldea en Guatemala, el frío punzante que le cortaba la piel, el sabor amargo de los frijoles negros con tortillas de maíz que tenían que repartir entre 6 hermanos, la dura tierra bajo sus pies descalzos, la promesa que le hizo a su madre de que un día saldría adelante, que no dejaría que sus sueños murieran antes de nacer, y ahora, con esos zapatos remendados con alambre que antes eran una carga, un peso en su alma, la joven mujer de 32 años se sintió más rica que la misma Verónica con sus joyas de esmeralda. Se sintió más poderosa que el sonido de cualquier tacón Louboutin, porque llevaba en sus pies, en su corazón, la verdad de su historia, la fuerza de su gente,
la promesa de un futuro para su hijo, y la certeza de que la verdadera riqueza, mis amores, no se medía en pesos ni en mármoles fríos, sino en la entereza del espíritu, en la pureza del corazón y en la dignidad con la que se camina cada paso de esta vida, por muy remendado que estén los zapatos. Pero si esos zapatos te llevan con la frente en alto, valen más que el oro. Mis amores, ¿y qué les digo yo de la moraleja de esta historia que les arranca el alma del pecho y les deja el corazón en la mano? Ay, mis reinas, es que la vida, esta vida que a veces parece una telenovela escrita por el mismísimo demonio, siempre, siempre, al final, pone a cada quien en su lugar, mis vidas. Miren ustedes a Verónica, esa gata igualada, esa desgraciada que creyó que el dinero y los tacones de suela roja, que sonaban a cañonazos, le daban derecho a pisotear el alma de los humildes, a llamar piojosa y muerta de hambre a una mujer que valía más que todas sus joyas de esmeralda colombiana juntas, que costaban 280,000 pesos una. Cantidad que para Clarisa era más que 100 años de su salario, una burla de la vida. Pero el karma, mis amores, el karma es un juez implacable, silencioso, que no perdona ni olvida, y a esa basura corriente le cobró cada lágrima que Clarisa se tragó, cada humillación que le infligió, cada palabra que cayó sobre ella como ácido corrosivo, porque ¿de qué le sirvieron sus Louboutin de 15,000 pesos que antes sonaban a marcha triunfal, cuando la echaron a la calle sin un centavo, sin una maleta, con la dignidad hecha trizas y el perfume de Orjadore, mezclándose con el olor a derrota? Es que sus tacones, antes un símbolo de poder, ahora solo sonaban a lamento, a despedida, a un final ignominioso que la dejó más pobre de espíritu que la misma Clarisa con su cobija de lana vieja y su catre de fierro. Y Clarisa, mis reinas, Clarisa, con sus manos agrietadas por el cloro que le quemaba las fosas nasales y le recordaba el ardor de la pobreza, con sus rodillas callosas que sentían el frío del mármol como una lápida, con esos zapatos remendados con alambre que para ella eran una reliquia, la última prueba de su resistencia, ella, que venía de una aldea maya en el altiplano de Guatemala, donde el frío cortaba la piel y los sueños morían antes de nacer, donde el sabor de los frijoles negros y las tortillas de maíz era el único consuelo para 6 hermanos hambrientos. Ella, la que ganaba $3,000 al mes y vivía por el milagro imposible de la operación de su hijo. Esa mujer, mis amores, esa marginal, como la llamaba la desgraciada de Verónica, resultó ser la verdadera reina de esta historia, la que llevaba la corona invisible de la integridad, la que brillaba con la luz inquebrantable de la honestidad, porque su amor por su hijo, mis reinas, era un motor que movía montañas, que le daba la fuerza para limpiar un piso de cantera rosa. De rodillas, para soportar insultos que le quemaban el alma, para mantener la frente en alto incluso cuando el nudo en la garganta le impedía respirar, y esos zapatos remendados con alambre, mis reinas, esos zapatos que eran una extensión de su propia historia de lucha, de su dolor, de su esperanza, valen infinitamente más que todos los lujos del mundo, más que cualquier joya de esmeralda, porque no son solo cuero y suela, no, son el testimonio mudo de una dignidad inquebrantable, son la prueba de que el valor real de una persona no reside en el tamaño de su fortuna o en la marca de su ropa, sino en la entereza de su espíritu, en la pureza de sus intenciones y en la fuerza que se tiene para seguir adelante a pesar de las adversidades, por más duras que sean, por más que te corten la piel y te hagan pensar que los sueños ya están muertos. Porque Clarisa, mis reinas, nos demostró que la verdadera riqueza se lleva en el alma, en ese corazón generoso que le contaba cuentos a Isabela, en esa perseverancia que la mantenía de pie, o más bien, de rodillas, día tras día, con la esperanza de un futuro mejor para su hijo, y que su teléfono viejo y piojoso, que grabó la voz de la villana, fue la voz de la justicia, la voz de la verdad, mis amores, una voz que desenmascaró la maldad de quien se creía intocable. Y es que en esta vida, por más que quieran pintar de oro la basura, la verdad siempre, siempre, como el agua de una fuente de Talavera, se abre paso y limpia todo a su alrededor, dejando al descubierto la belleza de lo auténtico, la pureza de lo honesto, así como el olor a rosas del jardín de la hacienda, mezclado con el cloro industrial de Clarisa. Al final, resultó ser el aroma de un nuevo comienzo, de una justicia que tardó en llegar, pero que llegó, mis vidas, llegó con la fuerza de un huracán que arrasó con la mentira y dejó el camino limpio para la verdad.
y la dignidad de una mujer que, con sus zapatos remendados con alambre, caminó hacia su libertad, hacia un futuro de luz, de esperanza, de amor por su hijo y de respeto por sí misma. Ay, mis reinas, qué lección de vida nos ha dado esta historia. Porque recuerden, mis amores, que la gata de la ambición, por más lujo y tacones que ostente, siempre termina sola, arrastrando su miseria por las calles, mientras la dignidad de los humildes, aunque camine con zapatos remendados con alambre, y las manos le ardan por el cloro, esa dignidad, mis amores, esa sí que brilla con luz propia y se convierte en una corona eterna. Hasta la próxima, mis reinas.